Os dejo con el responsable de formación de Democracia Nacional, que es Lucio Peñacova. Es, aparte del director del ciclo de conferencias que todos los años hacemos, pues es el director de la nueva revista que hemos editado, bueno, el codirector con Antonio Peña, que no está hoy aquí. La revista se llama Vía, Verbo y Acción, y os dejo, en principio os la presenta y luego ya pasamos a su pequeña conferencia, que dará paso a un pequeño debate, no demasiado largo, y ya finalmente, pues durante 15-20 minutos haré un pequeño resumen para cerrar esta jornada. ¿De acuerdo? Os paso con Lucio. Buenas tardes. Bueno, lo primero que quería es agradecerles a todos su presencia aquí. Hablar siempre después de Fiore es una faena, porque es un gran orador y yo pues me temo que no voy a estar a su altura. Así que espero que tengan un poco de paciencia y confío en que alguna de las cosas que voy a exponerles sea de su interés. Como ha mencionado Manuel Canduela, presidente de Democracia Nacional, acabamos de crear una revista que se llama Vía, Verbo y Acción, y la hemos creado porque creemos que en los medios de comunicación hay un vacío de opinión, porque están totalmente dominados o bien por el marxismo cultural o por el neoliberalismo. Hay una tercera forma de interpretar las noticias, hay una tercera forma de interpretar la realidad, y esa es la que nosotros queremos transmitirles. Creemos que tenemos muchas cosas que decir y esta revista nace pues con la sana intención de decirlas. No tenemos miedo a ser incorrectos, no tenemos miedo a lo que se viene a llamar marxismo cultural o lo políticamente correcto, que se ha convertido en una auténtica dictadura. Queremos romper esa dictadura de opinión, queremos hacerles llegar un pensamiento distinto, y con esa intención es con la que se ha creado esta revista. Creo que, bueno, poco más hay que añadir. Es un primer número lo que ha salido, esperamos seguir ganando en contenidos y en colaboraciones, y de hecho creo que en el segundo número, pues bueno, esto se va a conseguir, iremos superando los mes a mes. Y ya, bueno, pues sin más preámbulo paso a exponer la batalla ideológica, que es para lo que he venido hoy a hablarles, ¿no? Es de lo que he venido hoy a hablarles. La palabra ideología fue acuñada por un filósofo francés, Antoine-Louis de Tracy, en 1795. Fue concebida como una ciencia general de las ideas, y este término fue divulgado por los pensadores de la Revolución Francesa. A día de hoy esta expresión y el concepto que representa ha pasado a formar parte del uso del lenguaje coloquial de la gente, no solo del campo de la filosofía, de la ciencia de las ideas, pero en los últimos tiempos hay una idea que se ha repetido insistentemente, como si fuera una especie de letanía o de mantra de la nueva era, y esta idea es que la ideología ha muerto. Acompañado de otras ideas fuerza, como que todos los políticos son iguales, están envenenando a la sociedad, hasta tal punto que parece que ya ningún debate ideológico tiene sentido. Por supuesto, yo no creo que las ideologías hayan muerto, pero sí creo que la situación actual es especialmente confusa, y voy a intentar desenmarañar el panorama actual político en el que nos hayamos inmerso, con el fin de definir lo más claramente posible dónde se encuentra a día de hoy la línea de frente de la batalla ideológica. Quizá deberíamos empezar por definir qué es una ideología. La Real Academia de la Lengua nos dice que una ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona. Bueno, ciertamente es una magnífica definición, no cabía esperar menos de la Real Academia de la Lengua, pero para mi gusto se queda un poco corta. Mi concepto de ideología es más amplio, más cercano al concepto del filósofo Wilhelm Dietheley, que en español se ha traducido como cosmovisión. Y es que efectivamente creo que una ideología es una visión completa que abarca desde la interpretación de la historia al arte, pasando por la economía, las estructuras sociales. En definitiva, una visión completa del mundo, desde un ángulo determinado en el que se sitúa el espectador. Un marco interpretativo mediante el cual nos relacionamos con el mundo. Seguramente
algunos de ustedes estarán pensando, vale, perfecto, tío, yo ya me he tragado el rollo de que es una visión completa del mundo, que es la cosmovisión y todo esto que nos has contado, pero si esto es una ideología, entonces los que afirman que la ideología ha muerto tienen razón. Porque cuando uno ve el panorama político español, en el arco parlamentario, de visiones del mundo enfrentadas uno no encuentra ni rastro, absolutamente nada de nada. Y cuando uno mira la actualidad política internacional en el resto de Occidente, se encuentra la misma e idéntica situación. A quien esto haya pensado le diré que no le falta razón. En España no existe un enfrentamiento ideológico entre el PP y el PSOE, que son los que dominan el panorama político español. O si lo prefieren, no existe un enfrentamiento entre la visión del mundo que tienen los socialdemócratas y los neoliberales. Sus diferencias, y cada día más, son de matiz, de mera gestión y aplicación práctica de una misma ideología, de una misma visión del mundo. La mejor prueba de esto es la clamorosa ausencia de ideólogos en las nutridas filas de estos grandes partidos. ¿Alguien conoce a los ideólogos del PP o a los ideólogos del PSOE? No, sencillamente ni están ni se les espera. ¿Para qué iban a necesitar ideólogos cuando no existe una pugna ideológica entre ambos? Tienen publicistas, tienen jefes de campaña, expertos en comunicación, asesores de imagen. Al fin y al cabo, ese terreno de los medios de comunicación es en el que ellos están jugando su partida y desde luego no en el campo de la ideología. Les voy a contar una anécdota. Hace unos meses, Andrew Napolitano, un conocido analista político de la cadena estadounidense Fox, sorprendió a su audiencia con un pequeño discurso de apenas 5 minutos en el que se dedicó a lanzar preguntas al pueblo norteamericano. Algunas de estas preguntas son: ¿y si las elecciones americanas fueran herramientas de manipulación social? ¿Y si demócratas y republicanos fueran dos alas de un mismo pájaro? ¿Qué ocurriría si todo propósito de demócratas y republicanos no fuera ampliar las opciones de los votantes, sino limitarlas? ¿Y si las diferencias entre ambos partidos fueran solo una ilusión? ¿Qué pasaría si el corazón de la política del gobierno fuera el mismo sin importar quién estuviera en la Casa Blanca? ¿Qué ocurriría si las diferencias entre demócratas y republicanos solo fueran pequeños desencuentros? Lo verdaderamente interesante de esta intervención del señor Napolitano, y probablemente él no era consciente de ello, es que todas estas preguntas podrían haber sido lanzadas en la televisión de cualquier país occidental y habrían tenido la misma vigencia. Vamos a hacer la prueba con la política española. Vamos a repetir las preguntas en clave nacional. ¿Y si las elecciones españolas fueran herramientas de manipulación social? ¿Y si PP y PSOE fueran las dos alas de un mismo pájaro? ¿Qué ocurriría si todo propósito del PP y del PSOE no fuera ampliar las opciones de los votantes, sino limitarlas? ¿Y si las diferencias entre ambos partidos fueran solo una ilusión? ¿Qué pasaría si el corazón de la política del gobierno fuera el mismo, sin importar quién estuviera en la Moncloa? ¿Qué ocurriría si las diferencias entre el PP y el PSOE solo fueran pequeños desencuentros? El señor Andrew Napolitano, después de esta intervención, fue despedido de la cadena Fox. Su programa ha sido retirado de antena y ahora es conocido en Estados Unidos como el hombre que perdió su empleo en 5 minutos. En España y en todo Occidente, buscar un enfrentamiento ideológico entre la izquierda y la derecha es un error, por la sencilla razón de que desde hace mucho tiempo ambas están jugando en el mismo lado de la cancha. Ambas comparten una visión del mundo y esa visión es un mundo globalizado, donde el internacionalismo marxista y el sueño de un planeta como mercado único y sin aranceles se dan la mano. El nuevo engendro, poco a poco y paso a paso, ha ido eliminando las principales diferencias que existían entre la izquierda y la derecha. La izquierda, corrompida hasta sus cimientos por sus ansias de poder, renunció a sus tesis económicas
Y así, por ejemplo, no quedó ni un partido socialdemócrata que defendiera la existencia de una banca pública. Pero no lo han hecho gratis. A cambio, han pedido la hegemonía ética y cultural. A cambio, han pedido la implantación del pensamiento único de lo políticamente correcto. Mientras la derecha, absolutamente corrompida por el dinero, ha renunciado a defender los principios de orden moral y social que un día le fueron propios. Tampoco lo han hecho gratis. Lo hicieron a cambio de que les dejaran disfrutar de las mieles de un mercado global en una economía draconianamente capitalista y hegemónica. Esta nueva visión del mundo ha terminado acaparando el poder de la sociedad occidental. Y así, los mercados, esa entidad difusa, dicta las decisiones a tomar por unos gobiernos que son cada vez más débiles. Mientras que el marxismo cultural o la dictadura de lo políticamente correcto ha demostrado no tener rival en cuanto al diseño ético y moral de la nueva sociedad. Veamos un par de ejemplos de esto que estoy diciendo. Cuando François Mitterrand fue elegido presidente de Francia en 1981, el Partido Socialista francés aún tenía un programa económico que era realmente socialista. Incluía, de hecho, la nacionalización de industrias básicas. Solo 2 años más tarde, los socialistas franceses abandonaban la idea de que pudiera haber socialismo en un solo país. En cambio, abrazaban con ilusión lo que ellos llamaban la Europa social. Una ilusión que fue desapareciendo a medida que la Unión Europea se fue desplazando hacia donde señalaban los gurús de los mercados. Los partidos socialistas europeos han apoyado enérgicamente todos los tratados de la Unión Europea, comenzando por el Tratado de Maastricht de 1992, que ha encorsetado a los países miembros en la más radical política económica neoliberal. Unos acuerdos y mercados en los que los países firmantes han perdido la soberanía nacional necesaria para salir, aunque así lo desearan, de la senda marcada por el capitalismo más deshumanizado. Por otro lado, encontramos ayuntamientos como el de Madrid, gobernado desde hace muchos años por la derecha, que financia generosamente año tras año la cabalgata del orgullo gay, sin parecer que al parecer les importe lo más mínimo si esto hiera alguna sensibilidad. Pero cuando llegan las Navidades, el mismo ayuntamiento pone un alumbrado que evita a toda costa cualquier motivo navideño. Y además no oculta el motivo. El Ayuntamiento de Madrid nos dice que lo hace para no ofender a aquellos que no comparten las creencias católicas. Madrid no es ni mucho menos una excepción. Los concejales del Ayuntamiento de Oxford han anunciado que van a referirse a la Navidad como el Festival Luminoso de Invierno. Y un responsable del Ayuntamiento de Sevilla prefirió denominarlo el alumbrado del solsticio de invierno, en lugar de alumbrado de Navidad. Eso sí, ahora ya nadie pone trabas al consumismo desbocado. ¿Recuerdan ustedes cuando no hace tantos años la izquierda se rasgaba las vestiduras con el consumismo? Ahora ya no parece importarles. Ahora ya la izquierda nos permite que compremos y que nos metamos en una orgía de compras siempre que las Navidades sean laicas. Es lo único que parece importarles, el marxismo cultural. Mientras que la derecha está feliz de tener unas Navidades laicas, mientras la izquierda no critique el consumismo desbocado. Este engendro es un monstruo de 2 piernas, que son el PP y el PSOE, o son la socialdemocracia y los neoliberales. En España funciona muy bien el voto de castigo, es lo que suele desplazar a un presidente del gobierno. La gente no quita a un presidente del gobierno de España porque le entusiasme el líder de la oposición, esto no suele ocurrir. La gente quita a un presidente del gobierno porque está hasta las narices de él, y entonces ejerce el mal llamado voto útil y vota al otro partido, sin darse cuenta que con cada cambio lo único que están haciendo es que el monstruo avance con una pierna o con la otra, pero el monstruo sigue siendo el mismo. Solo hay 2 cosas que se mantienen en pie frente al avance de esta colosal bestia, que ha nacido de la hibridación del marxismo cultural y de la voracidad sin límites del capitalismo más ruin. Son las naciones de Estado y Occidente entendido como civilización.
Las naciones-estado y los sentimientos nacionales siguen siendo una molesta china en el zapato de los partidarios del proceso de la creación de un mercado único global. Por otro lado, los pilares de la civilización occidental, que descienden de la antigua Grecia y de la imperial Roma, dan soporte a los principios éticos y morales que, pese a todo, aún empapan en buena medida nuestra sociedad y siguen oponiendo una fuerte resistencia al marxismo cultural. De esta forma, la defensa de las naciones-estados contra la unión ofrecida por los mercados es donde se encuentra a día de hoy la trinchera ideológica. Es donde encontramos realmente dos concepciones del mundo enfrentadas. Es en la defensa de Occidente y de la identidad de las naciones que lo componen donde se está produciendo verdaderamente la batalla ideológica, con dos bandos claramente diferenciados, y aquí sí, con dos visiones del mundo irremisiblemente enfrentadas. Una intentará terminar con la civilización occidental y la identidad de las naciones que lo componen, mientras que la otra intentará salvarla in extremis. Los defensores del nuevo orden mundial que intentan implantar pensaron, bueno, si Occidente ofrece una fuerte resistencia a cambiar, lo mejor que podemos hacer es acabar con Occidente. Y en esto, la inmigración es una herramienta de ingeniería social insustituible. Hay que promover el mestizaje y la multiculturalidad como forma de acabar con una sociedad que tiene el mal gusto de rechazar y resistirse a los principios económicos de los neoliberales y a los principios éticos del marxismo cultural. Ahora que tenemos más o menos claro cuál es la línea de frente ideológica, hay una serie de cuestiones que probablemente ustedes en alguna ocasión se habrán hecho y que empiezan a parecer menos incomprensibles. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es posible que el feminismo occidental guarde un vergonzoso silencio frente al uso del velo como signo externo de sumisión al hombre en las calles de nuestras ciudades? ¿Cómo es posible la tolerancia del colectivo homosexual frente a la homofobia declarada del Islam? ¿Por qué guardan silencio los sindicatos frente a la llegada masiva de mano de obra inmigrante que destruye nuestro mercado laboral? ¿Por qué la derecha, que dice defender a la familia, no toma medidas que estimulen y protejan la natalidad de los europeos? ¿Por qué la derecha, votada mayoritariamente por los pequeños comerciantes, firma acuerdos comerciales que los harán desaparecer, fagocitados por las cadenas, por las grandes superficies, por las franquicias multinacionales y por los comercios chinos? Señores, es muy sencillo. Es que el feminismo radical, el colectivo homosexual, los sindicatos, las multinacionales dueñas de las grandes superficies y las ONGs pagadas con dinero público juegan en el mismo equipo. Y aunque esto les obligue a aparentes contradicciones, entre ellos nunca se van a poner la zancadilla. Su verdadero objetivo es la destrucción ética, moral y económica de Occidente. La defensa de Occidente y su destrucción. Esas son las visiones del mundo enfrentadas. Ese es el único y verdadero debate ideológico abierto a día de hoy. Las diferencias entre izquierda y derecha no son más que maniobras de distracción. Una representación teatral en la que el ciudadano, deslumbrado por la puesta en escena de los publicistas, no es consciente de que la escena final de esta gran comedia es la destrucción de su mundo tal y como lo ha conocido. Como hemos visto, las naciones-estado son el principal escollo con el que se encuentra el nuevo orden mundial. Las razones son sencillas. Estas naciones conservan aún suficiente capacidad legislativa, económica y, por qué no decirlo, militar, y suficiente entidad cultural propia como para poder poner resistencia a la globalización. Pero ¿por cuánto tiempo van a poder? Porque en los planes de este engendro ideológico de moral marxista y economía neoliberal, que pretende el control global, ha avanzado y mucho en sus aspiraciones. Recordemos que un Estado-nación es básicamente un grupo humano que comparte una misma cultura, unos mismos principios éticos. Un grupo humano que está unido por lazos de nacimiento, por lazos de sangre, y que se ha auto-otorgado una forma de gobierno, o lo que es lo mismo, es soberano.
si destruimos estos 4 pilares sobre los que se asienta la nación, sus lazos culturales comunes, sus principios éticos compartidos, sus lazos de sangre y su soberanía, la nación-estado, última barrera de resistencia frente al nuevo orden mundial, habrá muerto. Y esto es exactamente lo que está pasando. Esto es exactamente lo que están haciendo. La pérdida de principios éticos compartidos. Bueno, alguien cercano me decía una vez, dice, es que cuando éramos pequeños todas las señoras eran madres. ¿Qué quería decir con esto? Yo también lo recuerdo. Estabas jugando en un parque, estabas jugando en la calle y cualquier señora de cierta edad que pasara por allí, si te veía que estabas haciendo una trastada o incluso diciendo tacos, se sentía en la autoridad, con la autoridad moral suficiente como para llegar y regañarte. Todas actuaban como una madre aunque el niño le fuera totalmente ajeno. Solo en una comunidad de valores compartidos, donde no hay dudas de lo que está bien o de lo que está mal, las personas pierden una pequeña parte de su tiempo en reprender a un niño que les extraña. Esto puede parecer que no es muy importante, pero es fundamental, porque esto es un síntoma de que esos principios compartidos, en los que todos teníamos más o menos claro qué era correcto y todos teníamos más o menos claro qué no lo era, se han perdido. Ese acuerdo general sobre lo que está bien o está mal ha casi desaparecido. En cuanto a la pérdida de la cultura compartida, hay algo que se nos está vendiendo como el paraíso multicultural, pero no se engañen. La multiculturalidad no es más que la pérdida de la propia cultura. La multiculturalidad es en realidad la forma romántica de presentar la ausencia de cultura propia, la destrucción de nuestra identidad, o para ser más exactos, la destrucción de la cultura occidental. Porque una cosa muy curiosa que tiene la multiculturalidad es que es un fenómeno monocultural. Uno no puede ser multicultural en China o en Arabia Saudí, no. Solo Occidente se ha lanzado al suicidio cultural, que supone la denominada multiculturalidad. En tercer lugar, como tercer pilar del Estado-Nación, teníamos los lazos de sangre. Creo que no es necesario explicar el papel de la inmigración masiva en lo referente a la pérdida de los lazos de sangre. Simplemente me gustaría recalcar cómo dicho fenómeno afecta directamente a los apartados anteriores en los que hablábamos de los principios éticos compartidos y en los que hablábamos de la cultura. Entenderán ustedes que la inmigración es una de las más eficaces herramientas de ingeniería social. Por último, está la pérdida de soberanía y la capacidad de autogobierno. La pérdida de soberanía de los pueblos europeos es enorme, fruto de los acuerdos internacionales ratificados por nuestros gobernantes, que no siempre, por no decir nunca, han sido bien explicados. Pero los ciudadanos empiezan a tomar conciencia de la realidad de estos complejos acuerdos gracias a acontecimientos que, aunque de una limitada importancia, les tocan más de cerca. Y en estos casos, en los que el hombre de la calle despierta de golpe como si se tratara de un mal sueño, es cuando toma conciencia de hasta qué punto su país ha sufrido una alarmante pérdida de soberanía. En Italia ocurrió con el caso de un crucifijo, que una madre quería retirar del colegio. La mayoría de los padres estaban en contra, la dirección del centro educativo estaba en contra, la sociedad italiana estaba en contra, los partidos italianos estaban en contra, pero de repente llega un tribunal europeo y les dice que el crucifijo hay que quitar. En España recientemente nos ha ocurrido algo parecido con el caso de la doctrina Parot. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, un organismo supranacional que la mayoría de los españoles desconocían siquiera que existiera, ha sentenciado que la doctrina Parot, a pesar de haber sido aprobada por el Tribunal Supremo Español y por el Tribunal Constitucional, viola los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos y no podemos aplicar la doctrina Parot. Realmente esta sentencia viene a decir algo muchísimo más importante que no poder aplicar la doctrina Parot, que es importante. Lo que ha venido a decirnos es que ese
párrafo de la Constitución española en el que dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, es papel mojado. Lo que esta sentencia ha venido a decirnos realmente es que, señores, es que el pueblo español ya no es un pueblo soberano. El pueblo español ya no decide lo que hace en su propio territorio. Ahora yo soy el que les voy a decir lo que les voy a permitir hacer y lo que no les voy a permitir hacer. Esto es la pérdida de soberanía. Una vez que terminen de destruir nuestra soberanía, eliminados nuestros lazos de sangre, difuminados nuestros principios éticos y culturales compartidos, dejaremos de ser un pueblo para convertirnos en un mero amontonamiento de gente. Dejaremos de ser un pueblo para convertirnos en población, y ese día, no muy lejano, si no somos capaces de reaccionar, ellos habrán ganado la partida. Como dije antes, y con esto termino, la defensa de Occidente y de las naciones-estado que lo forman, o su destrucción. Esas son las visiones del mundo enfrentadas. Ese es el único y verdadero debate ideológico abierto a día de hoy. Las diferencias entre la izquierda y la derecha no son más que una maniobra de distracción, una representación teatral en la que el ciudadano, deslumbrado por la puesta en escena de los publicistas, no es consciente de que el acto final de esta gran comedia es el fin del mundo tal y como lo ha conocido. Ahora, ustedes tendrán que decidir si van a seguir sentados esperando el final de la obra, o si por el contrario ocupan un puesto allí donde los patriotas occidentales luchan por preservar su identidad frente al nuevo orden mundial. Gracias.